El agua no solamente es que la tengamos disponible, ¿no? Hay que checar bebederos, hay que checar alturas, hay que checar flujos. Yo creo que es algo bien importante porque es un complemento que va a llevar al consumo de alimentos. En el caso, pues, de las cerdas, pues va a impactar si no hay un buen consumo de agua, va a haber poco consumo de alimento, pérdida de condición corporal y pues lo vamos a ver en los lechones, ¿no? Con bajos pesos al destete. ¿Qué tal, estimados escuchas del podcast by ADM? Sean bienvenidos nuevamente a un episodio más de esta serie de temas que estamos abordando con nuestros especialistas en porcicultura. En esta ocasión, en el episodio 17, estaremos platicando de un nutriente olvidado que en muchas ocasiones, inclusive en las casas de nutrición, quienes nos dedicamos a trabajar sobre aspectos claves de la nutrición, nos olvidamos. Y hoy hablaremos del agua. Bienvenidos a este episodio 17, donde tengo el gusto de estar acompañado por el doctor Hugo Sánchez Rubio, a quien le doy hoy los buenos días. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, hola, buenos días. Muy bien, gracias Arturo. Gracias por la invitación y aquí contento de estar contigo. Pues los contentos y los que tenemos gusto somos nosotros, Hugo, de que estés por acá. Pues Hugo, si me permites, digo, antes de abordar el tema de hoy, quisiera, como lo hacemos siempre, que con tus palabras nos platiques un poco de tu experiencia, dónde has trabajado, dónde has estado, qué haces actualmente y cómo te han apasionado los cerdos, por qué te dedicas a ellos. Bien, pues mira, yo estudié, soy egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM. Soy generación 2004. Bueno, el gusto por los cerdos me empezó a surgir más o menos, yo creo que tercer, cuarto semestre de la carrera. En las prácticas, bueno, me gustó, siempre me ha gustado la parte productiva. Entonces, dentro de todas las especies, la que más me apasionó fue el cerdo. El cerdo por la similitud que tiene con el ser humano. Es una especie muy inteligente. Creo que hay muchas bondades en el cerdo. Mm, Ahorita hemos estado viendo que el consumo del cerdo es mucho más evidente o ha crecido en los últimos años. Y bien, bueno, mis prácticas y mi servicio social lo hice en el departamento de cerdos de la facultad, en los centros de investigación también de la UNAM. Ahí realicé mi tesis. Empecé a trabajar en cerdos desde que egresé de la facultad, pues empecé a trabajar en 2011 en granjas de cerdos. Prácticamente hasta el 2019 estuve trabajando todos esos años en el Estado de México, en granjas pequeñas como médico encargado de área y después ya de granja. Después me fui a lo que es La Piedad, a trabajar en una empresa grande de cerca de 13,000 vientres en ese entonces. Ahí trabajamos un rato en la parte de planta de la granja, planta de alimentos. Después nos fuimos a supervisión de bioseguridad, que también me tocó ahí visitar mucho a las granjas en la supervisión de bioseguridad de un flujo. Regreso al Estado de México como encargado de una granja, que fue la última granja donde estuve durante 5 años, como médico encargado, una granja de 1,000 vientres de ciclo completo. Y posteriormente, bueno, ya me hicieron la invitación a trabajar en la parte comercial. Trabajé en una distribución de varias empresas dedicadas al ramo, también como responsable de la línea de cerdos y un poquito de ganadería en lo que es el Valle de México, trabajando con varias líneas, nutrición, eh, biológicos, equipo, de todo lo que involucra producción. Y a partir de 2022 entró a Malta Clayton como médico asesor técnico especializado en cerdos. Actualmente es la función que realizo aquí en ADM, como responsable del servicio técnico, formando parte del grupo de CD&D en la empresa. Ok,
Tú, Hugo, ingresaste del 2004 a la UNAM y egresaste 2009, sí, ¿verdad? 2003 y 2008 terminé. 2003-2008, ok, está bien. Eres un médico joven todavía. Ahí un poco todavía. Pues bueno, pues Hugo, si te parece bien, pues entramos en materia y, y, y bueno, empezaremos por un tema o por una pregunta muy general de mi parte. ¿Cuál es la importancia del agua dentro de la porcicultura? Bueno, pues yo siempre he tomado al agua como mi principal punto cuando se decide iniciar una producción, ya sea de cerdos o cualquier especie productiva. Yo creo que cuando montamos o decidimos montar o alguien decide montar una producción, pues primero hay que asegurarnos el origen, o sea, que el origen del agua también garantice un buen abasto para la demanda de la población que vamos a tener en esta granja o en alguna producción, por ejemplo, de aves. En caso de los cerdos, pues yo considero que es un punto clave para iniciar una producción. Y bien, pues también no solamente es el abasto del agua, sino también para los cerdos. Hay otros procesos que involucran el uso del agua, ¿no? Por ejemplo, la limpieza, el lavado, la desinfección de las instalaciones y bueno, también considerándolo como el nutriente más importante y que realmente muchas veces lo olvidamos, no le damos esa importancia, pues yo creo que sin ella no pudiéramos nosotros realizar funciones metabólicas o fisiológicas en el organismo. En el caso del cerdo, hablando de producción o productividad, pues el impacto que puede tener un buen consumo de agua, pues lo vamos a ver reflejado sobre todo en lo que es el consumo de alimento, mejor digestión, porque también el agua actúa a nivel digestivo, y la absorción de nutrientes, obviamente, pues con esto vamos a lograr buenos parámetros. Hablando del cerdo de engorda, pues buenas ganancias de peso, conversiones alimenticias correctas o dentro de lo que buscamos en el objetivo productivo. En el caso de las hembras, pues también buena condición corporal, buena producción de leche y obviamente sus parámetros productivos como son los pesos del destete, las camadas destetadas. Esto es algo que impacta también en la productividad. Por otro lado, pues también lo vamos a tomar como una alternativa, un medio para hacer algún tratamiento, ya sea terapéutico preventivo, en una población. Esto pues, nos va a ayudar a contrarrestar el estrés, ¿no? Si es necesario hacer algún tratamiento. Hugo, desde tu punto de vista, ¿por qué consideras que el agua la olvidan en el día a día dentro de las granjas? Pues bueno, yo considero que a veces en campo o en granja hay distracciones que no nos permiten ver realmente la importancia que es el agua, ¿no? A veces nos fijamos mucho más en por qué se murieron los cerdos, o en que no les falte el alimento, o que estén bien ventilados, pero no realmente a veces falta esa capacitación o pensamos que ya está por default, ¿no? El agua. Pero el agua no solamente es que la tengamos disponible, ¿no? Hay que checar bebederos, hay que checar alturas, hay que checar flujos. Yo creo que es algo bien importante porque es un complemento que va a llevar al consumo de alimento y obviamente pues nos va a reflejar ahí un beneficio en los parámetros productivos. Esta agua, Hugo, para que nosotros la consideremos un nutriente de calidad, ¿qué características debería de tener? Bueno, hablando de calidad, digo, no solo es abastecer el agua, sino que tenemos que procurar la calidad y obviamente estar monitoreando su calidad. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues bueno, hay características que podemos ver en el agua. Pueden ser físicas, químicas, microbiológicas. Hay que estar monitoreando constantemente estas características. Si nos fuéramos a la parte de las características físicas, pues yo creo que algo muy sencillo es checar la turbidez del agua. Es tan fácil como ir a tomar una muestra del agua, del origen, ya sea del pozo o de un almacenamiento de agua, para ver cómo está la turbidez. Creo que sería un primer paso muy sencillo
donde de forma visual podemos estar observando pues algunas materias suspendidas o partículas. Puede ser la misma lama que se forma en los almacenes o en unas tuberías, restos de algas, o incluso cuando hay una concentración muy grande de microorganismos, pues podemos ver esa turbidez. De ahí esa turbidez pues ya nos puede dar un indicativo, ¿no? De que podemos tener alguna contaminación por alguno de estos elementos, pero también otras características físicas que nos pueden ayudar a determinar un problema del agua, pues por ejemplo es el color. El color quizá a lo mejor no es tan importante para la potabilidad del agua, puede ser, ¿no? Pero a lo mejor existen contaminaciones que no deseamos, no sé, algún solvente que por algún accidente caiga un solvente, pinturas, aceites. Incluso me ha tocado ver en granjas contaminaciones por fauna nociva que cambian el color del agua. Pues esto también puede ser un indicativo de mala calidad. Y si nos vamos a otra característica como el olor no debería de existir en el agua. Yo creo que si existe es porque realmente hay una contaminación y lo más regular es que sea por la parte de microorganismos, ¿no? Puede ser, normalmente es por bacterias. Hay otras características, si nos vamos a las químicas, hay ya profundizando un poquito más en ya que si vemos estas malas características físicas en el agua, pues podemos ir abordando otras pruebas. Por ejemplo, se recomienda hacer por lo menos cada año una revisión del agua, un análisis físico-químico para ver sus componentes. Hablando de estos, pues los sólidos totales, que es algo que se mide mucho en el agua. Esto nos puede dar indicativos de contaminaciones por minerales, sobre todo lo que es bicarbonatos, cloruros, lo que más representa una contaminación o un riesgo puede ser por minerales de calcio y magnesio. Hay límites máximos que pudieran tomarse de referencia para saber si estamos teniendo un agua potable. Si están por arriba de estos límites, pues podrían ser causa a lo mejor de diarreas, ¿no? Algunos sulfatos, por ejemplo, sulfato de magnesio, pues tiene la propiedad de ser un poco laxante. Entonces pudiera haber ahí quizá a lo mejor diarreas transitorias que no podamos a lo mejor detectar o sobre todo que las estemos asociando al alimento. Entonces también el agua puede ser una buena vía para detectar ahí un problema sanitario. Otra cosa también de la que se habla mucho es la dureza del agua. Muchas veces cuando entramos a granja, pues podemos ver en las regaderas o en las llaves el acúmulo de sarro. Esto puede ser indicativo, ¿no? Que también hay una dureza del agua. Aquí también hay acúmulo o prevalecen mucho lo que son sulfatos y cloruros de calcio y magnesio. Realmente, pues yo no sé de algún impacto en la salud del cerdo, a menos que tenga una alta concentración, ¿no? Puede haber una toxicidad, pero lo más común es que haya diarreas transitorias y en el impacto que puede tener quizá económico en la dureza del agua es en el equipo, ¿no? En las regaderas de los baños, en las máquinas de lavado, en los taponamientos de las líneas del agua, lo que son las tuberías, los bebederos, que yo creo que también es algo que hay que estar revisando constantemente con el mantenimiento y que también puede interrumpir la efectividad de alguna medicación, alguna suplementación líquida. Esto yo creo que es el impacto económico que pudiera tener la dureza. Me he quedado pensando, Hugo, perdón, en lo que comentabas, que a veces lo platicaste de una manera tan sencilla, pero a veces no se realiza la turbidez, el olor y el color, que a veces con nuestros sentidos podemos prevenir esas cosas tan sencillas, pero a veces creo que estamos tan habituados al agua que dejamos de percibir algo que, como bien lo dijiste, a través de esas tres cosas físicas podemos prevenir muchas o anticipar, sí, anticipar, prevenir muchas situaciones futuras con el agua, ¿no?
Correcto, sí, y otra característica que yo creo que es la que más impacto negativo tiene es la parte microbiológica, ¿no? También aquí se recomienda, por ejemplo, en los manuales de buenas prácticas, se recomienda que se haga un análisis microbiológico del agua por lo menos cada 6 meses. Si hacemos este monitoreo constante, pues vamos a tener ahí herramientas de diagnóstico para el tema de diarrea, sobre todo en animales jóvenes, que es donde más comúnmente vemos las diarreas. A veces nos desviamos un poquito en la atención de que el alimento tiene, yo creo que el 80% de responsabilidad en las diarreas o que haya algún agente eh, ahí rondando en los corrales o en las casetas, pero también el agua puede ser una buena herramienta para diagnóstico. Uno normalmente se puede aislar E. coli, salmonela, enterovirus, que pudieran ser ahí la causa, ¿no? De los brotes que vemos en granjas. Es correcto, digo, yo creo que, digo, me quedo pensando, güey, me quedé atrapado en las características físicas, pero a veces si en las granjas no olemos, no vemos el agua, creo que mucho menos haremos un análisis bacteriológico y bueno, creo que con estas pautas nos marcas de una manera sencilla y también un análisis bacteriológico no es caro, el cómo poder anticipar problemas que puedan derivarse del agua, ¿no? Sí, sí es en base también a las visitas que hacemos, lo que nos dice la gente, los operadores, ¿no? También los operadores están el día a día en granja y ellos también nos pueden ser eh, una guía, ¿no? Para llegar a un buen diagnóstico y sobre todo resolver el problema. Por ejemplo, yo recomiendo que se lleven algunos registros de control, ¿no? De los depósitos de agua, el tratar el agua también con algún tratamiento químico, puede ser a lo mejor con cloro, puede ser a través de filtros, ya más sofisticada, pues luz ultravioleta, ¿no? Para el tema de microbiológicos. En el tema de la dureza, pues podemos ahí también quizá, si es continua esa dureza, pues considerar lo que le llaman los ablandadores, ¿no? Del agua, ¿no? Para ir cambiando ese comportamiento de los minerales en el agua. Ok, perfecto. Pues bueno, creo que digo, hemos andado sobre la calidad y bueno, nos queda claro de las características y lo que debemos de monitorear día a día. Si me lo permites, Hugo, quiero abordar también este tema. Algo que a veces es una pregunta recurrente es si los cerdos a lo largo de su vida tienen la misma relación de agua y cerdo. Es decir, una marrana tiene la misma proporción de agua que un cerdo lactante. Sí, sí, relativamente va en proporción al tamaño del animal, ¿no? Se estima que un 80% del peso vivo de un animal joven es agua. En el caso de los adultos se considera un 60%. Entonces, realmente la importancia que un animal esté hidratado, pues nos va a llevar ahora sí que a lo que nos trajo este tema, ¿no? La importancia del agua como nutriente para mantener funciones vitales, eliminar toxinas, transporte de nutrientes, digestión. Entonces, el agua yo creo que es fundamental, ¿no? Las necesidades van a variar, obviamente, según la edad. Este, Van a estar influenciadas sobre todo por factores externos, puede ser la temperatura, el tipo de alimento, harinas o pellets, también va a influenciar en la cantidad de agua que consuman los cerdos. También se habla del nivel de proteína, ¿no? Entre más proteína tenga un alimento, el cerdo va a tender a tomar más agua. Entonces también todo esto involucra también los manejos, que es algo también que en campo creo que tenemos que capacitar mucho a la gente, al personal, para que esté bien involucrado en el tema del agua, ¿no? En el caso de los lechones, por ejemplo, si en la lactancia queremos hacer una buena transición de líquido a sólidos, pues también el agua es parte importante, ¿no? Vamos a ver que los lechones van a empezar a tomar más agua partir de las 2 semanas, entonces es correcto poner un chupón dentro de la jaula de maternidad
para estimular el consumo del agua. Al destete, por ejemplo, también yo considero que es uno de los puntos más importantes, aparte de que es el estrés más grande para el cerdo en su vida productiva. A lo mejor estar ubicando bien los chupones a una altura correcta, el de estimular, el de enseñar al lechón a que tome agua, a detectar su fuente de agua. Incluso algo que nos funcionó mucho bueno, que me ha funcionado mucho en granja es hacer goteo lento durante las primeras horas de recepción para que el lechón esté en constante contacto con el agua. ¿Nos puedes platicar un poco más de ese goteo lento, Hugo, cómo se lleva a cabo? En el goteo lento, pues lo que se puede hacer es ajustar un poquito lo que son los chupones. Se aflojarían un poquito los chupones o los pistilos para que haya un goteo lento. Tampoco tiene que ser tan grande porque vamos a desperdiciar agua, ¿no? Normalmente se reciben a los lechones con alguna suplementación. Lo que no queremos es desperdiciar tanto el agua. Ese goteo lento es con un ajuste de apretar los chupones para que haya un goteo y el lechón lo esté asociando que ahí es la fuente de agua, ¿no? También podemos poner algunas bandejas con agua para que también sepa que es su zona de tomar agua y que ahí es donde va a tomar líquidos. Yo creo que ayuda bastante colocar los bebederos no tan cerca de los comederos también para que defina bien sus áreas. Es algo de lo que nos puede ayudar. Incluso poner bebederos colgantes cuando son poblaciones grandes también puede ayudar mucho, ¿no? A que el lechón esté por curiosidad tomando agua ahí en estos bebederos colgantes. Muy bien, doctor Hugo, gracias por la explicación. Digo, sí, me queda claro que nosotros también podemos influir en la educación, por decirlo así, o en la ubicación del cerdo dentro de la jaula. Creo que este goteo que propones es para esto, ¿no? Sí, 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 es para educar al lechón y los cerdos son muy inteligentes y aprenden rápidamente. Ok. Hugo, de manera breve me gustaría que platicáramos un poco sobre el agua y las funciones metabólicas, que ahondáramos un poco más en ello. ¿Cuáles son las principales funciones metabólicas en donde el agua juega un papel primordial? Bueno, yo considero que actúa directamente en la digestión, en el proceso de facilitar la deglución del alimento para evitar que se acumule, por ejemplo, el alimento en el esófago, tener ahí restos de alimento que no estén llegando al estómago. Si este bolo alimenticio está bien hidratado, pues nos va a facilitar mucho más la digestión. Eso es eh, en general lo que puede beneficiar, ¿no? Tener bien hidratado al cerdo. También el cerdo de manera natural pues produce agua, ¿no? Pero si está bien hidratado. La termorregulación también es algo que es muy, muy complicado de repente cuando son las épocas de calor. Aquí hay que estimular mucho el consumo, primero asegurar el abasto de agua, estimular bien el consumo, que el agua tiene la capacidad de absorber y de disipar calor. Entonces, si tenemos bien hidratados a los cerdos, pues estas fluctuaciones que hay de temperatura en el día, pues las vamos a poder ir liberando o liberando el calor corporal de los cerdos a través de buenos consumos. Y pues uno de los medios más eficientes de liberar calor, pues es la evaporación y la orina, ¿no? Yo creo que por ahí podemos empezar a liberar calor, pero hay que asegurar mucho, mucho el consumo. Otros puntos donde interviene el agua en el metabolismo, por ejemplo, fluidos corporales. Los fluidos corporales que tenemos, por ejemplo, en las articulaciones con el líquido sinovial, si no están bien lubricadas, pues va a haber problemas articulares o va a ser más evidente alguna afectación a nivel articular. O, por ejemplo, líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que puede funcionar como un amortiguador entre el tejido nervioso y las paredes musculares. Yo creo que son de las principales este, que yo considero y bueno, también se habla de ser como que el agua funciona también como un antioxidante.
Aquí pues nos va a ayudar a eliminar y a transportar, más bien a transportar y a eliminar pues sustancias que ya no utilizó el cerdo, ¿no? Por ejemplo, restos de aminoácidos, restos de carbohidratos, de lípidos que ya no utilizó el cerdo para ser eliminados. Perfecto, Hugo. De manera general, ¿cuáles son las necesidades de agua por cerdo, dependiendo del peso? ¿Hay algunos rangos que nos pudieras compartir? Bien, bueno, hay muchas tablas en la literatura, pero digo, en general todas manejan los mismos rangos. Por ejemplo, si nos vamos al sitio 1, donde están las hembras y lechones y los cerdos, los sementales, pues podemos tener ahí rangos entre 8 hasta 40 litros, ¿no? Hablando de una cerda lactante, pues nos puede consumir hasta 40 litros de agua en un día. Entonces hay que tener en consideración este abasto, ¿no? En el caso de los sementales y las hembras gestantes, pues puede ir entre 8 hasta 20 litros. Los lechones realmente es muy poco el agua los lechones lactantes es muy poco el agua que consumen, ¿no? Puede ser desde medio litro hasta un litro por día, ¿no? Pero esto se ve más evidente a partir de la segunda semana. Lo que es sitio 2, pues podemos ir relacionando el consumo entre 1 y 6 litros, sitio 2 con lechones hasta los 70 días, y sitio 3 de 6 a 12 litros, que es más o menos animales de 70 hasta 70 días a la venta. Pudiéramos también relacionarlo con lo que consume el cerdo, o la cantidad que consume el cerdo en alimento, la podemos relacionar 2 o 3 veces más de lo que consume en alimento en agua. Es decir, 2 a 3 veces más agua de lo que consume de alimento. Ok. Hugo, me ha llamado mucho la atención, lactancia, comentaste 40 litros de agua diarios. ¿Cuál es la capacidad promedio de una cerda de producción de leche diaria durante la etapa de maternidad? Pues bueno, esta capacidad pues, se habla de entre 10 y 11 litros para abastecer a sus lechones. Yo creo que aquí, y considero también, ya lo quería comentar, el destete y la lactancia para mí son las etapas más demandantes de agua, ¿no? Quizá en el destete no tan demandante por las cantidades, pero también si no damos ese espacio para que el lechón aprenda a tomar agua, a que tenga una buena presión de agua también, porque si tenemos exceso de presión, el lechón pues, va a mantener húmedas las camas y ahí vamos a tener más problemas. Hay que darle un buen flujo de agua y también un bebedero correcto, ¿no? El pistilo es mucho más delgado que en los adultos, entonces hay que saber diferenciar también eso. En el caso pues, de las cerdas, pues va a impactar si no hay un buen consumo de agua, va a haber poco consumo de alimento, pérdida de condición corporal, y pues lo vamos a ver en los lechones, ¿no? Con bajos pesos al destete. Sí, sí, lo comentas bien, Hugo. En el destete son 500 ml, pero para un cerdo de 6 kilos son súper importantes, ¿no? De 6, 8 kilos. Supongo que es el peso que deben de tener para consumir esos 500 ml más o menos, ¿no? Es correcto. Bueno, perfecto. Hugo, pues hoy bueno, hasta este momento hemos hablado del agua y de condiciones, vamos a llamarlo así, hemos hablado de las condiciones ideales. Pero algo que me incluyo, muy pocos pueden identificar es cuándo está un cerdo deshidratado. ¿Tú nos puedes platicar cómo lo podemos detectar en granja? Bueno, un cerdo deshidratado normalmente de los signos que podemos estar viendo es el letargo, el que está ahí, que no quiere levantarse a comer. Obviamente el consumo de alimento va a bajar cuando llevamos un récord de consumos y también vamos a estarlo monitoreando pues diariamente el consumo de alimento. Detectamos bajos consumos, pues vamos a revisar agua, ¿no? O vamos a ver que el cerdo no está tomando agua y se empieza a deshidratar. Ojos y flancos hundidos es lo que también podemos ver. Trompas secas. Si observamos un poquito más en los corrales, orina oscura,
a veces vómitos, diarreas. Son signos que pudieran acercarnos un poquito a ver lo que es la deshidratación del cerdo. También, obviamente, un pelaje áspero también puede ser indicativo, ¿no? De una deshidratación. Y por ejemplo, hay una situación que yo en lo particular no lo he visto tanto en granja, pero sí lo he visto, es la intoxicación por sal, ¿no? No es tanto porque se intoxique por exceso de sal el cerdo, sino que es que se priva del agua al cerdo y en un periodo de hasta 48 horas podemos intoxicar al cerdo por falta de agua, ¿no? Hay un desequilibrio hídrico, lo que puede llevar a observar a lo mejor a los cerdos con un caminar ahí raro, ¿no? Que se ven como tambaleando, o que los cerdos también están recargando las cabezas en los comederos, en las paredes, en las jaulas, para aliviarse esa inflamación del tejido que tiene a nivel nervioso. Para determinar también todo esto hay que hacer otras acciones. Podemos hacer, por ejemplo, revisión del 10% de los chupones, ¿no? Con la presión del agua para ver que hay un buen flujo de agua. Se recomienda por lo menos 1 litro de agua por cada minuto para decir que hay un buen flujo de agua. Revisar cantidad de bebederos, que los bebederos correspondan a la población que tenemos, ¿no? Yo considero de 10 a 12 animales por bebedero de chupón. La temperatura del agua, en- por naturaleza el cerdo no toma agua caliente o tibia, no la va a tomar, le desagrada ese sabor la temperatura no le agrada al cerdo cuando el agua está caliente o tibia. Necesitamos agua fresca. Para eso pues también hay que ubicar bien los depósitos, los tinacos, las tuberías para evitar tanto el calor excesivo como el frío, ¿no? O más bien en época de invierno el congelamiento. Sabores desagradables que bueno, lo vamos a ver desde la fuente del agua, la escasez. Me ha tocado en las revisiones de repente que hay bebederos que no tienen nada de agua, tan secos porque se descompuso la bomba, porque se tapó la tubería o por X razón, pero hay que estar revisando, ¿no? Y capacitando al personal para que estas fallas sean las menos posibles y obviamente no nos falte el agua, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy digo, escuchándote, güey, hay muchas consideraciones que, pues, espero a la gente que nos escucha le sirvan como un recordatorio. La verdad es que en situaciones prácticas, muy pocas personas acuden al agua. Normalmente pensamos cuando no hay un consumo, me ha tocado escuchar que piensan es que el alimento está mal elaborado, puede tener micotoxinas, puede estar mal regulado el comedero, buscan mucho en el alimento, pero a veces no sé si decir el agua es el nutriente olvidado o el sistema en general de la caseta, de los chupones, de todo el suministro de agua, desde ahí lo olvidamos, ¿no? Porque a veces está mal ubicado, desde ahí, de acuerdo a lo que me dices, pues disminuimos o afectamos el consumo del agua y muchas instalaciones. Hace un rato comentabas de que hay muchas, bueno, que es importante que los lechones desde la maternidad tengan agua, tengan un chupón. A mí me ha tocado visitar muchas granjas en donde no tienen el chupón, los puerquitos, pues pensamos que con la leche de la marrana le es suficiente. Entonces, creo y te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros y hayas hablado del agua, porque escuchándote no solamente nos olvidamos del agua, sino todo lo que tiene que ver, desde cosas tan simples como caliente, frío, olor o color, ¿no? Que realmente no necesitamos, insisto, que lo comentabas un rato, más que los 5 sentidos, pues para darnos cuenta de esas cosas que no solo al cerdo, Hugo, sino también a nosotros no nos gusta, ¿no? En una época de calor, pues nadie quiere tomar agua caliente, no se nos antoja más lo fresco y olvidamos cosas de ese tipo, ¿no? Es correcto, sí, sigo y como parte
el mensaje que queremos dejar es pues que todos los involucrados, ¿no? Tanto productores, médicos veterinarios, trabajadores, incluso los proveedores, pues hay que estar monitoreando de manera constante lo que es consumo y calidad de agua, tomar las medidas que debamos tomar para dar un buen suministro y obviamente evitar desperdicios de agua, que es un recurso que también hay que cuidar bastante, no solamente en los cerdos, sino que a nivel mundial es un recurso que hay que estar cuidando mucho. Y bueno, en los cerdos yo creo que es una buena inversión procurar esto, ¿no? Y porque va a impactar mucho en la salud y en la eficiencia productiva. Pues Hugo, no me resta más que agradecerte el que hayas estado con nosotros. Gracias por hablar de esto que lo olvidamos prácticamente todos los días, lo damos por hecho. Digo, uno también en su casa a veces abre la llave del lavabo de muchos lugares, sale agua y pensamos que ahí va a estar, pero es importante también, como todo en la vida, monitorearlo y cuidar. ¿Algún mensaje más que quieras darnos? No, bueno, agradecer la invitación a este podcast, a este espacio. Espero nuevamente participar más adelante y felicitarte también por tu programa. Pues Hugo, gracias por estar con nosotros. Seguro que te veremos más adelante. Esta es tu casa. Y bueno, a toda la gente que nos escuche y que ha llegado hasta este momento, le agradecemos el que siga estando con nosotros. Seguiremos trabajando por traer temas interesantes. Muchas gracias, Hugo. Saludos a todos y nos vemos en una próxima edición. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias por escuchar este episodio de Podcast by ADM. Síguenos en nuestros canales oficiales para más contenido como este.